grace of God that allows me to meet people. ¿Sabe qué? La gracia de Dios me permite un encuentro con gente andando por diferentes lugares en su jornada. Me encuentro con la gente cada semana. El Señor me bendice con eso. Y a veces encontramos a gente que apenas empieza. Hablaré por sí misma. Me encuentro con gente que apenas empieza su jornada. Tiene muy poco o nada de entendimiento teológico. No entienden algunos conceptos que en realidad solo vienen cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Para explicarle a un cristiano recién nacido el concepto de la gracia preveniente. Y ahora la mayoría de ustedes que ya tienen años aquí conocen y entienden ese vocablo. Pero no puedo dar por centavo. Nunca debería asumir, porque existe allá afuera un público de oyentes que no sabe. Ustedes son una congregación muy mimada, escuchando al Dr. Scott predicarles mensajes sólidos ya por 30 años, todos conduciéndoles con tiempo a un mismo lugar, tal vez andando por aquí y por allá, pero todos llegando y regresando al mismo lugar. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, eso centrado y al frente de todo. Si su fe no empieza con la base de la resurrección de Cristo, si no cree que, basado en las pruebas de este libro, Cristo se levantó de entre los muertos, usted anda probablemente, en términos de su fe, en cuanto a su cristianidad, anda por la dimensión de esa gente que trabaja en cristianidad basada en obras. Porque parece que la suficiencia de la obra de Cristo no fue bastante suficiente. Tiene que añadir algo más. Yo creo que, de nuevo, una de esas cosas que se adhieren normalmente, se predica por el mundo normalmente, notoriamente malentendida. La Biblia nos dice que toda nuestra rectitud, si pudiéramos tener algo inherentemente bueno, se considera como trapos inmundos. La única rectitud que vale es la rectitud que proviene de Él. Es esa que es imputada, impartida y dada al creyente por el acto simple de fe, de fear en Él. Cosa que al tema me hace regresar a la gracia preveniente. Ningún hombre puede venir a... Oigo a la gente decir, solo diga que Jesús es el Señor y será salvado. ¿Por qué decir algo con la boca, cuando en su corazón Él no es el Señor? Señor significa que Él es un rey, y que Él tiene un reino, y que Él tiene dominio sobre su vida, y que usted reconoce que es su posesión. Usted solo es un súbdito, un siervo, y si quiere el sentido bíblico, si quiere el hebreo, usted es solo un esclavo, y hasta en el griego, un doulos, solo un esclavo. El escritor más magnífico que tenemos, Pablo, aparte de los evangelios, no tuvo problema al llamarse un doulos, siervo, esclavo de Jesucristo. Pero si mira la vida de Pablo, la iniciativa de seguir y servir no empezó con Pablo tomando su jornada por aquel camino, el camino a Damasco, pensando atrás en su cerebro. Me voy a convertir en un cristiano hoy. Voy a recitar el Padre Nuestro al camino a Damasco y, caramba. Él estaba en contra de la causa de Cristo, esto lo sabemos. Pero si quisiéramos examinar esas cosas, y hablaba lentamente al empezar, pero si queremos de veras examinarlas, reconocemos que nadie puede venir si no, y no podemos coaccionar a la gente. Siempre les digo, traigan a gente a la iglesia, traigan a huéspedes, inviten a gente, y no se escandalicen si no tienen interés, porque Dios tiene que hacer esa obra de prepararlos. Es como voltear, uso este ejemplo muchas veces. Voltear o preparar la tierra para sembrar semilla. Dios tiene que preparar la tierra del alma. Y solo se puede hacer con la semilla de la palabra. Y como he dicho, la mayoría de las predicaciones modernas están pesadamente basadas en el humanismo. Y ese encuadre humanístico, que usted se puede modificar a sí mismo, con la modificación de conducta, y con solo actuar y hacer algo de cierta manera, con tiempo en eso se convertirá. Quizás sea verdad por corto tiempo, pero no es verdad eternamente. Y eso es lo que me preocupa aquí. Y ahora regreso a Cristo, como centro de todo. Porque escuchaba a alguien, y no solamente una persona. Tuve el lujo de escuchar a variedad de gente diferente, gente joven,
Y una jovencita en particular me dijo que Cristo para ella, me dijo que de veras podía sentir a Cristo en su corazón. Y le dije que me lo explicara. Por favor, explíqueme lo que significa eso. Mire, nunca había enfrentado esas cosas antes. Conozco por estar en el ministerio y por toda la enseñanza y toda la investigación. Pero le dije, dígame usted qué significa eso de sentir a Cristo. Por favor, explíqueme eso, porque quiero que me lo explique como si lo explicara a alguien que nunca hubiera oído acerca de Cristo. Y que no se limitara por el encuadro suyo. En otras palabras, ¿cómo se sintió ese día en su opinión subjetiva acerca de quién es Cristo? Así que, aquí viene la pregunta de $1,000,000. Y le pregunté, ¿quién es Cristo? ¿Me puede decir? Y la respuesta me aplastó. Era un buen rabbi en su día, y era Dios. Ahora, esas son dos respuestas buenas, pero son parte y no completamente la ecuación total. Y eso no le hará avanzar mucho en una conversación con la gente si habla acerca de las buenas noticias. Con eso no avanzará mucha distancia. Y por eso es tan crucialmente importante el método principal en este ministerio de enseñar, con repetición y martillar. Porque usted es la sal y usted es la luz, y si el Espíritu de Dios mora en usted, y no se hizo con intento de esconder o ocultar. Pero a la gente inteligente se le debe informar inteligentemente. Se le debe dar la herramienta para que pueda hacer el chequeo de lo que usted dice, para que abra el libro y diga, ¿sabe qué? Esta es la declaración verdadera. No porque yo digo, sino porque la palabra eso declara, y la palabra lo declara multiplicadas veces. Hemos dicho muchas veces aquí que Dios se repite a sí mismo. Si regresa y hace chequeo, si Dios repite una cosa, puede asegurar que esa es doctrina buena y firme. Bueno, ¿y por qué le digo todo esto? El punto de empezar de la cristianidad se tiene que superar el primer milagro. El primer milagro se tiene que superar y no es el parto virginal. El primer milagro que superar es el de envolver su mente en el hecho que Cristo resucitó de entre los muertos, así como dijo que lo haría, como se predijo en la profecía, así como declara la Escritura, sin desviarse ni cuarta vuelta del botón selector de lo que declara la Escritura. Y si ese punto de empezar es verdadero, que pasó por la tumba cerrada, y que pasó por puerta cerrada, y que se les apareció primero a los discípulos en el aposento alto, y luego muchas veces después, y luego a Pablo. Por 1 Corintios 15, donde dice, como un abortivo, hace lista de todas las apariencias y dice, algunos duermen, pero algunos andan con nosotros, aún viven. Y se incluye a sí mismo. Y siempre he dicho, si van a inventar una historia, si los discípulos fabricaban todo esto, Pablo no era parte de esa pandilla. Él llegó, se acercó después. Y no pudo ser parte de esa ecuación, ocultando una muerte, que nunca llegó a fluir con resurrección. No hay razón por qué hacer eso. Así que el punto de empezar de nuestra fe es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, lo cual, cuando predique el mensaje de Pascua, cosa que creo que estoy predicando en parte ahorita. Pero si Cristo ha resucitado, entonces Él es el primer heridor. Y en eso quiero enfocarme hoy. Que si Él es el primer heridor, el que guía por el camino. En serio, necesitamos que ver con nueva vista hoy cómo nos guía. Y ahora, es fácil decir, el Señor me dirige. Leemos muchas de las escrituras donde leemos que Dios nos guía. Y podemos mirar atrás y decir, sí, me guiaba Dios, como aquellos hijos de Israel en Deuteronomio, que miraban atrás y recordaban todo el camino por donde les había llevado. Y es fácil decir allá atrás, mirando hacia atrás, oh sí, me guiaba el Señor. Pero quisiera saber hoy, la gente ahorita, en sus circunstancias hoy, ¿sería tan audaz para decir, el Señor me guía hoy? Porque algunos de nosotros tal vez andemos en aprietos hoy y pudiera decir usted, pues si el Señor me ha guiado hasta aquí, pero no estoy tan seguro aún que me guía hoy. Y la razón por decir esto no es para que regrese usted con una respuesta, o sí o no, sino para que en realidad haga usted un chequeo de esto. ¿Sigue al líder usted en realidad? Parece ser cosa simple aquí, pero en realidad es un poco más complicado. Mire, en las referencias de las Escrituras, somos comparados a ovejas en la Biblia. Y las ovejas,
Me encanta uno de los mensajes que predicó el Dr. Scott. Él dijo, mire, las ovejas son muy adorables, son muy dulces en realidad. Y luego dijo, ¿sabe qué? ¿Son tan hipócritas? ¿Recuerdan ese mensaje? Solo son hipócritas. Se le acercan a usted brotando inocencia y dulzura, pero solo quieren hacer la cosa que ellos quieren hacer. No es verdad. La Escritura dice, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que es como describe el Antiguo Testamento al pecado, haciendo lo que queramos, cuando queramos y de la manera que queramos hacerlo. Y ahora, no vengo aquí a condenar a la gente. Mi mensaje nunca era uno de condenación. Nunca me he parado aquí diciendo, se va a ir al infierno por, y usted llene los blancos. No existe persona perfecta. Todos cometemos errores. Todos nos desviamos. El mensaje de la semana pasada, o la antepasada, no sé. Las cosas se mezclan juntas con tiempo. Pero el camino del Rey tiene muchas salidas. Algunos de nosotros tomamos esas salidas creyendo que es una parada de descanso o algo. Y nos descarrilamos. El camino del Rey es un lugar importante. Y solo va en una dirección, y es una jornada. No solo se mete uno ahí diciendo, ok, ando por el camino del Rey ahora, abran campo, que aquí voy. Porque habrá tentaciones de salirse por la salida más cercana, que dice, salga aquí, a su destinación. Cosa que en realidad tal vez sea Satanás como un ángel de la luz diciéndole, tengo un atajo para llevarte ahí, y ya sabe lo que son los atajos. Bueno, si no son del diablo, definitivamente son planes del Caltrans, para desviarlo usted totalmente. Ya conocen esos letreros que dicen desvío, y lo toma, y se desvían por lugares perdidos, que con tiempo las flechas que decían desvío desaparecen. Y usted queda más perdido que en el caso que si no hubiera tomado ese desvío y lo hubiera solucionado por sí mismo sin ayuda. Habla la voz de experiencia aquí. Lo que le digo a usted hoy, y lo que me digo a mí también, es que si al decir que seguimos al Señor que nos guía, así como las ovejas, tontas, siempre desviándose cada uno por su camino. Es interesante ver este cuadro, con vista oriental, con la costumbre oriental, no como nosotros en este país hubiéramos supuesto, pero en el sistema oriental siempre va a ver al pastor andando enfrente y las ovejas siguiendo. Y creo que muchas veces en la cristianidad, lo que pasa es que a las ovejas les gusta ir enfrente. Nos gusta ir enfrente porque pensamos tener un mejor entendimiento. Creemos que nuestro modo tiene más sentido que aquel del pastor que nos guía. ¿Sabe qué? Si no piensa mucho sobre la escritura que voy a usar, y hay como media docena o docena que pudiera usar, pero solo haga aplicación para usted. Y yo lo haré para mí. Lo de cuántas veces creía que conozco bien que anda enfrente de mí. El primer iridor se va enfrente de mí. Pero a veces se me mete al cerebro que ando llegando primero antes que Dios. Quiero andar enfrente de Dios y me olvido que Él es el Dios de la vanguardia. Ya está en la esquina antes de que llegue yo, pero en mi pensar creo que ando ganando tiempo. Rápido voy a llegar ahí. Y algunos de ustedes han hecho lo mismo. Al momento que pasa eso, de veras se han desviado del camino. En hecho, salió por la salida, ya no va siguiendo. Y ahora, en muchos lugares de la Biblia leemos de Cristo, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Vez tras vez, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y luego da pastores menores. Al fin del Evangelio de Juan, en Juan 21, la restauración de Pedro, cuando dice Jesús, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Dio pastores menores a la iglesia. Y ahora, no dice en Juan 21, no se oye a Jesús decirle a Pedro, ¿y ahora que has aceptado la llamada de apacentar y pastorear mis ovejas? Nunca te puedes desviar tú, Pedro, nunca te puedes perder. Creo que existe un gran malentendido por dentro de la cristianidad también que, de algún modo, los creyentes, los santos, los educados queridos, tan expertos en todo, y llegan a la conclusión que aquellos los pastores menores de la iglesia nunca se pueden desviar tampoco. Y eso pasa al tema, que algunos de los pastores menores dejan de fijar los ojos en el pastor principal. Así que nadie queda inmune.
Pudiéramos decir que las advertía Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, cuando los mandaba diciendo, los mando como ovejas en medio de lobos. Y les dio instrucción de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué piensa que daba esas instrucciones? Si nos basamos a lo que hace la cristiandad moderna y la predicación de hoy, que dice, no hay tal cosa. ¿Por qué le dio Jesús advertencia de esto a sus discípulos? Porque sabía que en aquel día, ¿recuerdan aquella escritura? Que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía qué tenían en el corazón. También conocía los corazones de los hombres en su día y a través de las épocas del tiempo, porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no eran del mundo. Ya hice referencia a esto. Parece que ha sido mi tema. ¿Cuántos de estos evangelistas populares el mundo ama no pueden hacer ningún mal? Cualquiera leyendo este libro, eso debería causarle arrojar al suelo rápidamente como papa quemando las manos y huir por otro lado. Porque Jesús dio admonición en esto. Si todos hablan bien de usted, ¿todos hablaban bien de Jesús o andamos todos leyendo el mismo libro? ¿Todos ellos hablaban bien de Jesús? Llegaban diciendo, aquí vienen los fariseos, diciendo, ¿o no han escuchado a Jesús? Es el mejor predicador del mundo. ¿Y qué de los escribas y los saduceos? Por eso dije que es importante para mí visitar de nuevo algunos de esos conceptos. No solamente para recordarle a ustedes que han estado aquí por mucho tiempo, pero también a la gente nueva entrando aquí, con teología muy mala, acerca de quién es Jesús. ¿Y qué es teología? Sino estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. ¿Quién es Él y cómo se reveló? No el que quisiéramos que sea. Y verá que eso voy a repetir esta hora. Y si no le gusta, probablemente no debería estar aquí de usted. Porque la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, no podemos escuchar algo solo una vez y entenderlo. En realidad, digo que necesito escuchar algo muchas veces y más. Y al escuchar cada vez, hay dimensión de algo nuevo que pensaba yo haber entendido antes. Y luego digo, oh, necesito regresar a escuchar eso otra vez. Porque abre una vista nueva a mi mente que no había envuelto la mente en aquello todavía. ¿Nunca le ha pasado eso a alguien? Que oye algo por 1000 veces y... ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Porque si no ando por lugar extraño. ¿Y por qué trato con estos conceptos? Porque podemos decirle a la gente, oiga, debe oír lo que dice la pastora. Tiene que oír el sermón de hoy. Tiene que oír lo que está diciendo. Pero sin la capacidad de prender el receptor, de en realidad abrir los oídos para poder recibir. Y sin el otro ingrediente, además que siempre digo, que es de abrir el libro y de leerlo después, y regresando a esas escrituras, y de veras escudriñar, por no solamente lo que dije hoy, que pudiera afectar su camino, que luego lo capacite y lo reenfoque, y le dé dirección de nuevo, y le pueda cautivar de nuevo. Sino, ¿qué se declaró hoy? Que no es una reflexión a la oradora, sino del ser que habla y que continuamente hablaba a los corazones y las mentes de los hombres y mujeres. Así que, no debería sorprenderle que voy por y solo hago mención de esto paso, porque no intento quedarme aquí en esta escritura. Pero solo voy a usar uno de 2 versos del Salmo probablemente más conocido del Salmero, el Salmo 23. Algunos lo deberían haber memorizado. El Señor es mi pastor. Quiero que sepan algo. En realidad no quiero decir mucho sobre este salmo. No quiero usar mucho más que el primer verso. No quiero apresurarme para salir por otro lugar, porque creo que la mayoría del tiempo pudiéramos tratar con un verso o a lo sumo 2, sin poder espigar todo lo que pudiéramos espigar. Y ahora,
Nada nuevo aquí. Arreglaremos eso al empezar. No hay nada nuevo en la Biblia. No hay nuevas verdades. Pero le garantizo, y soy bastante honesta para admitirle que hay cosas que leí antes que en mi corazón no estaba suficiente preparado para recibirlas. Y por eso solo leí sobre ellas, las escuché, las miré, pero aún no estaba lista para recibirlas, en fin. Y si son como yo, ustedes sentados enfrente de mí y aquellos escuchando, honestos con sí mismos y honestos con Dios, saben que lo que digo es verdad. Y ahora, la dificultad al atacar esto es que, claro, a todos les gusta recibir este salmo como, el Señor es mi pastor. Pero quiero que pongan énfasis especial en algo hoy. Bueno, esa palabra Señor, sabemos que, claro, la palabra en mayúsculas, toda en mayúscula, es la palabra hebrea por Yahweh. Y sabemos que para la gente que anda por encuadro del Antiguo Testamento, Yahweh, para los judíos, nunca se debe pronunciar. Añadieron los puntos vocales debajo del Adonai para que ni se pronunciara. Pero hubo tiempo antes de los masoretas y antes de los vocales. Mis pobres estudiantes de hebreo aquí, los que estudian hebreo conmigo, que los vuelvo locos con todos los vocales, queriendo aprender los vocales. Mire que hubo tiempo cuando no existían marcas diacríticas o vocales. Solo había un alfabeto todo lleno de consonantes. Porque Dios, cuando Él se reveló con este nombre, y no fue para que se cubriera. Él dijo, por este nombre me daré a conocer, me revelaré. A Moisés le dijo este concepto, yo soy Yahweh, yo soy. Algunos escolares dicen que el nombre significa yo seré, lo que voy a hacer o aquel quien soy. Y creo que acaba todo. Si Dios es el alfa y el omega, entonces tiene que abarcar todo eso. En hecho, muchos de ustedes aquí que escuchaban al Dr. Scott, él describió el concepto de Jehová como una manguera que se aprieta, donde va creciendo la presión y espera que se suelte. Ya sabes, si mantiene una manguera suficiente tiempo con el agua y creciendo la presión y se suelta es esperando salir. Él así lo explicaba. Y yo creo que esa es una dimensión de Yahweh. Y al escudriñar las Escrituras, empieza a entender que Dios se revelaba a sí mismo de varias maneras, en varios tiempos, a diferente gente. Pero todo el tiempo, al principio, cuando leemos en Génesis, en el principio, Elohim, Dios, creó. Así que la gente ha tratado de definir quién es este Yahweh, Jehová, quién es este Dios creador. Y luego, claro, si seguimos leyendo, encontraremos que se unen nombres. Dios se reveló al pueblo como, yo soy el Dios que te sana. Y en otros lugares, cuando, por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a su hijo unigénito, y el Señor hizo provisión de otro sacrificio, y ahí dio el nombre del Señor, Jehová proveerá. Y la gente se confunde con eso, porque sí, el Señor hizo provisión, y eso ya hemos estudiado. Casi es un juego de palabras en hebreo que se tiene que estudiar. Pero Abraham dijo, el Señor hizo esta cosa, así que en este lugar llamo el nombre del Señor. El Señor proveerá otro sacrificio. Específicamente, o en el monte se verá o será visto. Y aquí también, cosa profética para un tiempo futuro. Mensaje diferente. Pero al entender esto, Jehová es mi pastor, creo que muchas veces pasamos rápidamente por las cosas. Y si miramos el concepto de quién Dios es, queriendo revelarse a sí mismo como, bueno, aquí se revela a través de David, el escritor, como un pastor. Y no que el Señor es el pastor del mundo, sino que es el mío, mi pastor. Me guía a mí. Y ahora,
Me gustaría tratar con el Salmo entero, pero en mi enfoque no hablaré del esplendor de esto. Estoy segura que ha dado mucho consuelo a muchos y se ha tomado fuera de contexto por muchos y se ha leído en muchos funerales. No apropiadamente al tema, el valle de sombra de muerte, no se debería meter en funerales. Al tema, se debería meter en el camino del cristiano. Cuando tenemos que penetrar la oscuridad a veces. Aunque tengamos luz, hay temporadas que andamos en la oscuridad sin poder ver luz. Aquí, esta pintura del Señor, que es mi pastor, me permite decir, si anduviera enseñando a niños en clase del domingo, diría simplemente que Él me guía. Me guía. Y ahora, regresaremos a la primera pregunta que hice, porque le pregunté que si mirara a través de su vida, pudiera decir que, bueno, sí, el Señor me ha guiado antes, pero tal vez creyendo que ahorita no lo hace, tal vez ahorita en este momento o quizás en un futuro incierto. Y por eso dije que Él es el primer heridor. Si Él va enfrente y usted lo sigue a Él, y por aquí voy a introducir el hecho que Dios nos dio regalo de ministros, como dice Pablo en la carta de Efesios a la iglesia. Y yo como pastora menor aquí, si usted me sigue a mí, como yo sigo a Cristo, entonces alguien va enfrente de mí. Hay un primer heridor. Y nosotros seguimos ese camino. No es una andada independiente. Esta es otra lucha que tengo siempre, con aquella gente cristiana tradicional, tan remojada en la tradición, que les falta entendimiento. Pueden creer que andan siguiendo a Dios aquí, pero siguen siendo ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Siempre se alejan buscando pasto por otro lugar, buscando otra comida. Lo notable aquí, al leer esto cuando preparaba lo que les iba a decir y pensando en todo esto, llegaron 3 cosas a mi mente acerca de este concepto del pastoral. Haga aplicación de esto hoy. No solo lo lea como un salmo con linda poesía. Llegaron 3 cosas a mi mente. La primera es que cuando escribía esto David, ya era rey. A mi pensar, esa es mi opinión. Le diré siempre y cuando yo haga hipótesis o tenga una opinión. Es mi opinión que él era rey. Y correctamente, este hombre en sus años tempraneros, cuando cuidaba las ovejas de su padre, es apropiado que mirar atrás a los años de su juventud para usar como ilustración lo que iba a ser probablemente, en hecho que es, el salmo más querido del libro de los Salmos, pero como el rey. Y eso significa que no deberíamos preocuparnos por los pasos que nos condujeron al lugar donde nos encontramos hoy, si podemos decir que Él me guía, Él me conduce, Él me está guiando. No puedo tener éxito, les hablo a ustedes como su pastora, pero también les hablo como una cristiana. No puedo tener éxito si Él no me guía, no puedo tener éxito yo sola. Soy bastante lista para reconocer que no puedo tener éxito yo sola, lo intenté por años. ¡Wow! ¡Qué bien me salió eso! ¿Qué no? Pero Él me guía. Y si en verdad digo el Señor, me encanta como lo dice el hebreo, porque el hebreo simplemente dice Yahweh, Jehová. Yahweh es pastor de mí. La manera que se lee en el hebreo es el vocablo es posesivo y queda al final. El pastor de mí es mi pastor. Y ahora, Él puede ser su pastor también, pero es personal. Eso es lo que me encanta aquí, que es personal. Esta es la relación más personal que se describe en el libro de los Salmos. Él me guía, me lleva por el camino. Y creo que, cosa de interés, como he dicho, que las ovejas les gusta salir a pastar por otro zacate. Y escuchaba los murmullos por años, no tanto en estos años recientes, pero los escuchaba en años tempraneros. Cuando tomé el pastoreo aquí, cuando decían que no se les daba alimento. Y quiero decir algo, porque hay claridad en esto, este salmo, para poder comprender el concepto, que antes de realmente poder envolver el cerebro en esto, pudiera yo tal vez escuchar a Satanás, jugando en mi mente las cintas viejas grabadas. La cosa es esta, las ovejas les gusta ir a comer otra comida. La mayoría del tiempo no quedaron satisfechas. Son banda extraña vagando la mayoría del tiempo. Pero si en verdad el Señor está guiando, entonces el problema llega a ser que,
Si Dios nos da entendimiento y la pastora menor anda siguiendo al Señor y no siguiéndose a sí mismo o a sí misma, sino siguiendo al Señor, entonces el problema está en las ovejas, que han quitado sus ojos del gran maestro y líder de su alma y han enfocado toda responsabilidad solamente en el pastor menor. Y en este caso, nunca se les dará alimento, amigos. Nunca tendrán la sustancia suficiente para sus almas. Bueno, le diré algo que probablemente ningún otro pastor le diría. Al momento que quita su mirada puesta en Cristo y la pone en mí con exclusivo enfoque, nunca será satisfecho, porque solamente soy una persona. No puedo satisfacer su alma. No le puedo dar a usted. Sí puedo hacerlo si mis ojos están enfocados en Él, si entiende que por medio de mí como conducto, que el gran pastor principal pasa por mí, usándome a mí como conducto para dirigir y guiarle a usted. Pero entienda la diferencia. Si usted quita sus ojos del mismo maestro y todo el enfoque se cambia a mí, otra vez, estas cosas solo vienen con años de mucha frustración y lágrimas. Pero le puedo decir a aquellos que lamentaban el fallecimiento y promoción del Dr. Scott, cuando decían que no se les daba lo que necesitaban. Ahora le puedo decir con gran claridad, y quiero que lo escuche de mi boca. La gran claridad es que no era yo la que carecía de algo, porque el Señor en realidad siempre sabe dónde están nuestras insuficiencias. Él sabe lo que nos va a humillar y lo que nos va a convertir en mejores servidores. Él sabe exactamente lo que necesitamos para que se pueda cumplir con su trabajo. El problema era que la mayoría de aquella gente había quitado los ojos del gran pastor principal ya muchos años atrás. Y está bien querer a una persona que sabe que le trae el Evangelio y que separa entre los vivos y los muertos y que ama su alma. Está bien amar a tales personas porque sabe usted que ellos se dedican con todo el corazón para ver que usted entre a la gloria eterna, que acabe la carrera y mantenga la fe. Pero al desconectar nuestros ojos del Maestro y fijarlos en una persona, nunca va a satisfacer su alma. El día que olvida eso, es el día que cierra la puerta a la capacidad de escucharme hablar. Porque Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, y aparte de su voz, sus palabras, su vida permaneciendo en mí. Yo tampoco nada puedo hacer. Y ahora, quisiera saber cuántos pastores serían bastante honestos para decirle eso en su cara. Yo no tengo problema al decirle que así veo las cosas exactamente. Así que cuando digo que el Señor es mí, y ahora lo hago personal para mí, el Señor es mi pastor, me dirige, me guía. Y la dirección que me da para usted es lo de darle a usted exactamente lo que necesita. ¿Sabe usted cuántos mensajes llegan por los teléfonos que la gente dice, eso era exactamente lo que necesitaba yo? ¿Cómo supo hacer eso? Pues no lo sabía. Quisiera tomar el crédito para poder decir que lo sabía. Él sabe. ¿Qué es la razón por tanta frustración a veces por el mensaje? No que trato de pensar lo que les va a divertir esta semana. Mi mente. Ya me han visto algunos de ustedes sentados mirándome en el festival. Yo queriendo enseñar por Jeremías. Ya pasadas tantas semanas que no puedo regresar a Jeremías. ¿Por qué? Para dejar al Señor que dirija. Y habrá veces que regreso por ciertos temas y yo pues, enterándome sigo y eso hago. Pero eso es porque soy sensible, porque me doy cuenta que este no es un ministerio de las obras de una persona. Usted es su hechura. ¿Y cómo puede ser usted su hechura? ¿Y cómo puedo hacer yo su hechura? A menos que Él haga el trabajo por medio y adentro de nosotros. Así que les digo como congregación, que esto se aplica a mí y se aplica a usted. Las dimensiones y proporciones pueden cambiar, pero es exactamente lo mismo. Él dirige, Él guía. Y ahora, quiero que pongan algunas cosas en la margen de su Biblia acerca de a quien seguimos, el que guía. Tiene que haber confianza. Puse estas palabras aquí, se las voy a leer, porque estas cosas tienen que estar ahí. Si va a decir que me dirige, Él es mi pastor, tiene que haber confianza. ¿Y cómo se logra la confianza? Bueno, hemos definido las palabras hebreas por confiar, pero ¿cómo se logra la confianza? Llega el tiempo donde va a tener que hacer un brinco de fe. Tiene que creer en realidad que aquellas cosas que ha leído, instintivamente, intuitivamente e intrínsecamente, puede comprobar que eran verdades, pero llegará a punto algún día
donde tendrá que hacer prueba de aquello que tiene ahí, si es verdad o no. Pero nunca sabrá eso hasta salir y andar en esa dimensión de fe. Cuando hablo de confianza, estoy diciendo que usted va a saber que el Señor lo guía, aun cuando no parece ser así. O yo tuve ciertas semanas que, ya les dije antes, me paraba aquí enfrente de ustedes diciéndoles que tenía mis asuntos privados. Algunas desilusiones me desanimaron mucho. Ciertas de estas han quebrado mi corazón. Tuve bastantes esas últimas semanas, como que si el Señor me estuviera diciendo, ya la pasaste muy bien por un rato, ¿sabes qué? Es necesario quitarte un poco de vez en cuando. Por un tiempo no pude decir esto antes, pero en esos últimos días, aún en medio de mis angustias o en esas heridas que sufrimos en la vida, el Señor me guía. Y al momento que tenga ese reconocimiento, se juntan tal vez 1000 cosas a eso de que Él me guía. Digo que no pertenezco a mí misma, con precio fui comprada y por eso soy de Él. Yo me pregunto cuánta gente siguiendo a Dios hoy como ovejas. Mire, las ovejas no son animales silvestres, se cuidan y normalmente pertenecen a alguien. Quisiera saber cuánta gente de veras cree que es de Él. Y si Él es su dueño, entonces usted anda siguiendo, aunque usted quisiera irse por su propio camino frecuentemente. Recuerde, ya le dije que nada nuevo le presento aquí, solo quiero que vea con nuevos ojos. El enfoque queda en, Él es mi pastor. Pase lo que le esté pasando hoy. No piense que, bueno, pero Él me guiaba cuando iban las cosas bien, porque oigo que mucha gente dice eso, especialmente los cristianos nuevos. Vengan a Dios. Y Dios, al momento que le encomienda su camino y empieza a seguir a Dios, le va a arreglar todo. Ya sabe, ese síndrome del genio de la botella. Él le va a arreglar todo, todo va a salir bien, todo va a resultar exactamente de la manera que le gusta a usted. Claro que por supuesto. Y ahora, especialmente para aquellos allá afuera escuchando por Interlandia, a los que no puedo ver, tengo veteranos aquí con experiencia que le dirán, y hablo de gente de fe, que le dirán que hace 30 o 40 o hasta 50 años atrás, cuando entregaron su vida diciendo, así es, y empezaron en verdad a mirar al Señor, volviéndose de su camino al Señor, que no fue cosa fácil, no fue fácil. Y por eso deberíamos de decir, ya sabe, cada semana deberíamos de justo decir, alégrense santos, se va a poner de mal en peor, ¿cierto? Pues bien, sé que no le gusta a la gente cuando digo eso, pero cierto es que al más acercarse, al arrimarse más a la luz, más crecen las manchas y más aumentan las bofetadas. Cuando avanza más determinado para seguir, verá que vienen más distracciones para distraerle. Y si pudiera Satanás al tema, yo sé lo que dicen las Escrituras. La gente dice, pues si usted está en su mano, nunca se le puede arrancar. Ok, dígame entonces por qué escribió Pablo, sin parar de la guerra espiritual y del hecho que las armas de nuestra guerra no son carnales. Al cristiano lo rodea otra fuerza y no se puede voltear la cara y decir que no existe. Así que tenemos que confiar en el ser que nos guía, el ser que es el primer heridor, que ahí está. Y no puede existir una relación, ni en la dimensión humana, sin la confianza. Solemos hacer siempre una pregunta, lo haremos ahorita, para que se sienta el viento de arrojarnos por los días antiguos. ¿Qué desea usted de sus queridos? ¿La perfección o la confianza? Gracias a Dios. Y quiero añadir notita de pie aquí, cosa que no se ha dicho. Cuando se abre brecha en la confianza, en realidad es cosa muy difícil con qué tratar. ¿Qué se hace con eso y cómo hacerlo? Y luego salen todas esas personas diciendo, pues mire, si las cosas se quiebran, se pueden reparar. Sí, yo siempre digo que si el Señor quiere hacer algo como eso, Él le enseña que hay mucha gente que no son de confiar. Así que usted para de confiar en esas personas en sus alrededores inmediatos y empieza a confiar en el ser que lo ha llamado a usted para un propósito. Es decir, para apoyarse en Él y no en el brazo de la carne. Y luego tendrá tal vez un poco más de selectividad en eso de quién confiar, incluyendo sus queridos. Y ahora, ¿qué escándalo? La confianza. Confiar al pastor que nos guía y confiar en el pastor menor. Que el pastor menor anda siguiendo al príncipe de los pastores.
A la gente le irrita mucho cuando digo pastor menor, porque no leen que, como ya dije antes, haciendo referencia por Juan 21, ahí mero está. Jesús le daba un cargo directo a Pedro, y por eso después en 1 Pedro lo repite 2 veces, hablando del príncipe de los pastores, y menciona al príncipe de los pastores, porque se le dio la tarea de alimentar y pastorear como pastor menor hasta que Cristo regresara. En aquellos tiempos, Él hizo lo que debería haber hecho. Así que la confianza es una, y la segunda es que no me lo va a creer cuando se lo diga, pero es amar al pastor. Y si esto cree, y no hablo de que me amen a mí, ahora hablo del amor, que alguna de las ovejas, las que vagan, se leen 2 de los evangelios, y de seguro el enfoque en Lucas, donde se dice que un hombre tenía 100 ovejas, y al perderse una, no dejó a las otras 99 en búsqueda de aquella. Aquí vemos el amor del pastor por las ovejas, aun por aquella que se pierde. Pero uno tiene que tener reconocimiento después de ser rescatado. No debería ser necesario convencerle que este es el ser que debería amar. Él mira y cuida su alma. Fue en búsqueda de usted. Y como pastor menor yo lucho mucho con esto. Ya he dicho que no me importa si la gente me odia. Con solo que agarren bien las palabras que les digo, mejor que no me quieran y que amen al Evangelio y amen al Señor, si tuviera que escoger. Pero creo que no hay remedio. Algo que no se puede parar es que, si reconoce la vocación verdadera de la vida de alguien, que es de lo de guiar a la gente y mantenerla por el sendero del gran príncipe de los pastores. Creo que es inevitable. No es necesario convencernos que lo amamos. Se quiere no por tener ciertas calidades buenas, sino por andar con los ojos fijos en el mero maestro, guiándolo a usted de la manera que se necesita guiar. Si lo pudiera hacer usted solo, no estaría aquí. Y ese no es insulto a su integridad, solo es declaración verdadera. No tuviéramos a Pablo diciendo, y Dios ha dado dones a la iglesia para perfeccionar, completar a los santos. No necesitaríamos eso. Solo sería una réplica. Ay, Dios mío, dejemos eso ahí. Reconociendo que, así que tenemos a la confianza, tenemos que amar al pastor, reconociendo que le pertenecemos a él. Ya sabe, es parte de este salmo, no se puede leer esto y decir el Señor, eliminando a mí. Puede ser pastor de muchos, como en el Evangelio de Juan cuando dice, yo soy, y al tema, combinando el nombre de Jehová, yo soy el buen pastor. Pero no puede entrar en este salmo sin mirar en esa palabrita española, mí, indicativa de posesión, reconociendo la posesión. Como he dicho, hay muchos animales que se pueden soltar al desierto. Hay caballos silvestres y hay bastantes animales silvestres, pero hablando en general, las ovejas son una posesión y se mueven de un lugar a otro. Porque esa es la otra parte de la ecuación, cuando reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida. Y también reconocemos que quiere proveer para nosotros esa provisión adecuada, necesaria y suficiente para lo que necesitamos. Así como aquel pastor del oriente que mueve las ovejas de lugar en lugar según la sazón que cambia. Lugar para pastar cuando hay pasto en esa temporada y por lugares donde hay agua. ¿Sabe qué? Pastorear no ha cambiado. Otra vez, hay otro concepto que gracias a Dios las imágenes permanecen. El pastorear no ha cambiado. Estoy segura que hay lugares en las tierras del Medio Oriente donde han perfeccionado el arte de cómo meter a las ovejas al redil y hacer lo que hacemos aquí cuando ordeñamos las vacas. Pero hablando en términos generales, si hace un viaje por esa tierra, verá que al fin y al cabo no ha cambiado mucho. Las ovejas todavía se mueven de un lugar a otro y todavía se llevan por lugares de agua. Él provee y sabe exactamente lo que necesitamos para las sazones de nuestra vida que cambian. No se quedan fijas. Y si alguien le dice que después de entrar nada cambia, pues tenemos temporadas que cambian en nuestras vidas espirituales todo el tiempo. Le daré ejemplo perfecto porque sé que todos aquí han tenido esta experiencia.
La primera vez que tuvo una Biblia y empezó a leerla, no la podía soltar. ¿Cuántos de ustedes tenían esa experiencia al empezar? Pudiera ser hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Vamos. No podían parar, no la soltaban. ¿Y cuántos de ustedes han tenido sazones donde ni pueden levantar el libro? De esas sazones hablo. Él sabe cuándo llegan exactamente esas sazones, y eso pasa por razón. No piensen que por haber tenido ese tiempo cuando no quería ni abrir el libro, es un tipo raro usted. En hecho, aquella gente que no alzó la mano, esperen, les va a pasar a ustedes. ¿Sabe por qué pasa eso? Generalmente cuando llegamos al lugar donde entendemos el principio de permanecer, donde dijo Jesús, si permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y cuál es una de las maquinaciones del diablo? No son, ya sabe, no son las cosas obvias. Disfraz rojo, cola de neo centellante, una flecha indicando, el diablo anda por acá. Pero si solo pudiéramos, y hablo como si fuera uno de sus subalternos del diablo, si solo pudiéramos cambiar tu morada en la palabra de Dios. Alejándote por un rato, ¿sabes qué no has hecho? Ya has leído bastante Biblia. Vete a hacer algo allá afuera. No necesitas andar en la palabra ni siquiera por 5 minutos porque ya fuiste a la iglesia hoy. Ya abriste la Biblia una vez esta semana. ¿Con eso basta? Es muy astuto Satanás y no somos ignorantes a sus maquinaciones. Así que empieza con una temporada de retroceder, lo que llamamos declinación espiritual. Y no mucho después tal vez diga, el apetito que antes tenía ya no lo tengo hoy. No se desespere. Si ahí se encuentra el tema, no se desespere. Si no puede orar por sí mismo, busque a alguien que ora y pídale que ruegue por usted, que el Señor le ayude a encontrar el camino de regreso. No hay vergüenza al confesar a alguien, ando un poco perdido. No sé por qué, no sé la razón, no la puede encontrar. No hay vergüenza en eso. Si hay vergüenza en abrir la boca y hablarle a Él y decírselo a Él. O vamos por el caso, menos de lo mejor. Pero aún, bueno, pídale a alguien que, por favor, ruegue por mí, porque ando por un tiempo difícil. Y encontrará algo. Y al pedir genuinamente aún a alguien que usted conoce que siempre hace oración, para que ore por usted. Justo esa acción simple es reconocimiento que no ha cometido el pecado imperdonable. Porque la mayoría de la gente dice, ya que se aleja ese gusto, ya no abre el libro más, usted debe haber hecho algo muy malo. Es el pecado más malo de todos los pecados y no se puede regresar, pues el mero hecho que tuvo el valor para hablarle a Dios en ese estado o le pidió a alguien que orara por usted, le dice que aún Dios no ha terminado con usted. Solo anda por una sazón, digamos, una temporada de sequedad. A veces digamos que es ataque de Satanás en esa cosa que lo mantuvo arraigado y basado en la fe. No se rinda. Así que confíe y ame. Reconozca que usted es propiedad de Él. Y luego reconozca lo que hace el Señor, porque esa es la cosa integral del mensaje. Su cuidado y protección constante que Él le da. Sé que es español extraño, pero si lo leo del hebreo, Yahweh, pastor de mí, y luego diría, constante cuidado y protección de usted. No habrá tiempo cuando Dios le dé las espaldas. Él es omnipresente. Y si Él existe en todos los lugares, no hay temporada que Él le dé las espaldas a usted o que no lo esté cuidando. ¿Sabe que hice referencia a esta idea? Que si mira al Maestro, aunque me escuche a mí, yo sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene desde lo alto. Él conoce exactamente lo que necesito. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes sentados aquí hoy van a reflejar por este salmo de manera un poco diferente? Provisión, protección y dirección constante. Él conoce exactamente lo que necesito. Sabe cuando me pongo un poco débil, sabe cuando mi espíritu resbala y quisiera vagar. También me cuida y me protege. Quisiera saber cuánta gente en esta congregación puede decir, el Señor, aunque tal vez me encuentre un poco más allá del blanco sin poder lograr el fin deseado, el Señor aún me está cuidando. Soy esa oveja acercándome a la cerca. En contraste a las demás agrupadas juntas por 10 o 20 minutos. Yo soy aquella ya, pero ando en cerca proximidad. Y Él me sigue cuidando, porque sabe que estoy en gran peligro por allá. Quisiera saber cuántos conocen su cuidado leal, aún sin sentirlo. Y pongo énfasis en lo de sentir.
el cuidado constante de Él por usted hoy. La otra cosa que quiero añadir antes de acabar con esto es que muchas veces al ir a través de este salmo, lo hacen con rapidez. Voy a añadir una cosa porque es parte del primer verso. Nada me faltará. Porque parece que ese es el lamento de muchos en esta economía moderna. Mucha escasez. Jesús no prometió que íbamos a tener de sobra y más. Él solo dijo que tendríamos lo necesario. Recuerde la escritura de Mateo 6 y verso 33. Más busque primeramente el reino de Dios y su rectitud. Y luego todas aquellas cosas causando inquietud a la gente, todas las cosas que se necesitan, se les añadirá. Nos dice también en Mateo 6 que oremos por el pan de diario, que pidamos por la provisión de cada día. No crea que habiéndole pedido una vez a Dios, que no debería de continuar, regresando a pedirle otra vez. Pero me encanta el hecho que en el hebreo aquí no me faltará. Y solo son 2 palabras al tema, lo que se hace con más palabras. Las 3 palabras en español solo requieren 2 palabras en hebreo. Lo, el artículo negativo, y ejacer. Y lo que me encanta de esta palabra, por faltar, es que si usted dice hoy que si Jehová me dirige, sé que Él me está guiando, pero tengo necesidad apremiante de algunas cosas y quisiera que el Señor me las dé. Y digo apremiante, en sentido que si no, no voy a sobrevivir. Y dije que Él sabe exactamente lo que necesita usted. Entonces, quiero que recuerde usted esta palabra traducida en español, faltará. Se traduce, tomé 3 escrituras, todas diciendo la misma cosa. En Deuteronomio, le doy las escrituras, anótenlas, pueden hacer el chequeo después. En Deuteronomio 8:9, donde dice, ni te faltará nada en ella, refiriéndose a aquellos entrando a la tierra prometida. En eso de la provisión, ni te faltará nada en ella. En 1 Reyes 17, dice Elías a la viuda, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí usándose para decir que Jehová proveerá lo suficiente. Sabemos que en el caso de la viuda fue suficiente. Y finalmente en Isaías 51:14, que ni le faltaré su pan. Bueno, parece que aquel tema y esa provisión de nada me faltará regresan a esas necesidades de humanas básicas. Así que si usted cree que Él lo dirige, que Él lo guía y que Él es su amo, le haré una pregunta. ¿No le parece que es un amo cruel? Sé que esto parece un poco brusco, pero quiero que esto penetre bien. Sería un amo cruel si no le diera lo que necesitara usted para vivir, para su existencia aquí. Y no hablamos de la abundancia más allá de esto o aquello, ni de aquellas cosas que los evangelistas locos les quieren vender a la gente. Motivado por la codicia, hablamos de lo que necesita usted. Su amo sería cruel si no le proveerá la comida suficiente para usted. Vayamos primero con la palabra como pan, el pan de la vida, y luego el pan para su mesa. Así que cuando decimos que el Señor dirige, el Señor es mi pastor, y yo puse ahí, Él es mi pastor. Para mí, usted tiene que decirlo por sí mismo. Pero el Señor es mi pastor, hablo de mi parte. Yo tengo un amo bueno. Él sabe exactamente lo que necesito. Él sabe cuando estoy débil, y cuando estoy débil, en mi debilidad, en mi fragilidad, me hace fuerte. Él sabe cuando estoy deprimido. Y solo con alzar la cara, como dijo el salmista en Salmo 42, a la luz de su rostro, Él es el levantador de mi persona. Tengo un Señor bueno y fiel. Nunca me ha abandonado, aunque he tenido ideas tontas a veces que anduviera preocupado haciendo otras cosas. A veces creo que Dios es como Superman, preocupado rescatando al resto del mundo y me deja cayendo el plomo sobre el abismo y se va a rescatar a otra persona. No es así. Sirvo a un Señor maravilloso que ve las lágrimas. Quisiera saber si al leer esto con frescura, cuando usted dice por sí mismo, el Señor es mi pastor, va incluido con posesión, que es amo de su vida, y siendo así, si Él es su dueño, siendo Señor bueno y bondadoso, poderoso y omnipotente, ¿nunca permitiría, solo por poder hacerlo, que usted viva sin las cosas que necesita
Y ahora, esto no es una de esas promesas falsas de nómbrelo y reclámelo. Esta es la promesa que Dios les da a aquellos que reconocen que en su vida son su propiedad. No fui comprada de algún campo al azar. Usted no fue comprado al azar, pero su sangre en la cruz compró para mí la limpieza, salvación, clemencia y perdón, el día presente y el pasado, el presente y el futuro, mío eternamente. Yo sirvo a un gran maestro, que es mi Señor y mi Salvador y mi pastor, que me dirige y me guía a mí, y dirige y guía a usted. Así que al regresar por esto, voy a empezar regresando al mero principio, y le haré una pregunta. Cuando la gente dice, sí, Jesús es mi Señor, eso significa que es su Rey. Eso quiere decir que tiene un reino. Y significa que usted es un súbdito en su reino. O es parte o es su súbdito. Entiende que Él dirige. Él anda por las vanguardias. Él es el primer heridor y nosotros siguiéndole, el pastor menor y luego las ovejas. No nos ha desamparado. No nos ha dejado con condición faltando, cadeciendo o necesitando. En realidad, al seguir por el resto del Salmo, le hablaría de acerca de las cosas que Él nos da. Provee descanso, provee la restauración de mi alma, dirige los senderos de rectitud. Prepara abundancia de cosas para mí, en la presencia de mis enemigos. Toma esto, ahí te va. Pero no quiero que se enfoquen en eso. Quiero que se enfoquen en una palabra pequeña, en el primer verso. Mi. Quisiera saber cuántos dirán esto en su corazón. Y no lo declaren en voz alta, sino en su corazón hoy, y díganlo con frescura. Y es, yo sé que me está dirigiendo, que me está guiando. Mi pastor me ha guiado hasta aquí. Y Él me va a conducir al lugar donde fluye el río de la vida, donde no habrá más tristeza, no más lágrimas, no más dolor, no más sufrimiento, con solo seguir el pos de Él. Y no pensar que debería de ir adelante de Él, porque me harto de andar en este paso, me gustaría acelerar esta cosa, avanzar más rápido. Pero Él sabe exactamente lo que necesito. El Señor es mi pastor. Quisiera saber si usted saldrá de aquí hoy diciendo, el Señor es mi pastor. Ese es el mensaje de Él para usted hoy.